A ver, el director nacional del Partido Unidad Popular, Giovanni Atariguana, presentó un documento ante la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en el marco de la instrucción fiscal relacionada con el denominado caso Arroz Verde, caso que se abre a partir de la publicación de un portal digital, del portal La Fuente, a partir justamente de una investigación periodística por parte del periodista Cristian Zurita y del activista político Fernando Villavicencio, que daría cuenta de supuestos aportes ilícitos a las campañas electorales de Alianza País de 2013 y de 2014. Sobre esto, Giovanni Atariguana ha solicitado formalmente a la Fiscalía que también se vincule al expresidente Rafael Correa. Vamos a sustentar ese detalle con nuestro invitado Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, que ya visita nuestra mesa de trabajo. Giovanni, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, buenos días, Alexis, un saludo a toda la audiencia. Bueno, Unidad Popular fue efectivamente donde la fiscal Diana Salazar, porque estamos convencidos, no solamente por el reportaje de La Fuente, de Villavicencio y Zurita, sino también por la propia labor de la Fiscalía respecto a la delación que ha empezado Pamela Martínez, los famosos cuadernos, la comprobación que existe de nuevos testigos, de que aquí hay una concurrencia de delitos. Y por eso pedimos que la fiscal, actuando sin favor pero también sin temor, formule cargos por delincuencia organizada. El artículo 369 del Código Integral Penal. ¿En contra de quién nomás? Que empiece por la cabeza de la banda, Rafael Correa Delgado. ¿Pero qué dice el 369 del Código Integral Penal? Dice que la delincuencia organizada es cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo de forma permanente para cometer delitos en beneficio propio. ¿Qué es lo que se puede colegir respecto a los indicios y las pruebas que van saliendo? Aquí se pusieron de acuerdo al más alto nivel de las esferas estatales, Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, los hermanos Alvarado, se organizaron, se distribuyeron roles. Correa se puso de acuerdo con Lula, por ejemplo, para que vuelva Odebrecht al Ecuador. Se nombró a el señor Jorge Glass como responsable de los sectores estratégicos. Cada uno cumplía un rol: gestionar los pagos y las coimas y los contratos con estas empresas, todas aquellas que han salido en el reportaje, que suman 7.000 millones en contratos. Había recaudadores, estaban varios que se establecen con nombres y apellidos: Santiago Andrade, Pedro Espinosa, etcétera. Y había una contadora. En un momento, dado la sospecha que tenía Rafael Correa, por versión de la propia Pamela Martínez, de que el señor Patiño se le llevaba la plata, Pamela Martínez, entonces asesora personal en la presidencia de la República de Rafael Correa, se encargaba de las cuentas. Es decir, había una conjunción de voluntades, una organización donde había un jefe, una jerarquía, unos roles, de manera permanente, por supuesto, durante 10 años, donde efectivamente se entregaron contratos multimillonarios, se permitieron los sobreprecios, se utilizó toda la institucionalidad del Estado, Contraloría General, Procuraduría, Fiscalía y hasta el propio Consejo Nacional Electoral para tapar toda esta red de corrupción. Ahora, por Giovanni, tanto, ahí hay el delito de delincuencia organizada. Yo creo que, y como el que más, y como la mayoría, por no decir todos los ecuatorianos, que se investigue hasta el más mínimo resquicio de corrupción o de indicio de corrupción que existe en el Ecuador. Pero cuando se habla de tanta cantidad de dinero, finalmente lo que también habría que determinar, más allá de la vendetta en algunos casos y la búsqueda de justicia para que paguen en cana los implicados en los casos, yo sí quisiera que se recupere el dinero, y acá poco y nada se ha recuperado de estos supuestos casos de corrupción. Plenamente de acuerdo, y este gobierno ha hecho mucho ruido y pocas nueces. No ha recuperado nada. Fíjate, ni lo del Tomislav, que se ofreció a entregar una burla para el pueblo cuotas. ecuatoriano. Pero adicionalmente, veamos lo que ha pasado en Colombia y en Perú. En noviembre del año pasado, Colombia en un solo contrato recuperó 250 millones a Odebrecht. En febrero, Perú recuperó en un solo contrato de Odebrecht 280 millones de dólares. Hoy se dice que ayer ya se declaró en quiebra Odebrecht. Porque la pregunta es, sí, tenemos que buscar dónde están los dineros de las coimas, seguramente en paraísos fiscales, testaferros de los funcionarios del Correato. Pero tan importante como aquello es pedir cuentas a las grandes empresas que se hicieron de los jugosos contratos,
que en varios de los casos nos cobraron millonarios sobreprecios. Alexis. Y que no es solo Odebrecht, ¿no? Que ya están involucradas empresas nacionales. Se habla de empresas nacionales como Hidalgo, se habla de empresas chinas como Sinohydro, ahí está Coca-Cola Sinclair. Pero de paso, tanto Rafael Correa como Lenin Moreno, a estas empresas les dio la famosa remisión. ¿Sabe cuánto se perdonó en la última remisión a Andes Petroleum, por ejemplo? $400 millones. Sinohydro, que hizo mal la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, hay más de 3.000 fisuras. Pero son fisuras de milímetros, pues, y no ha pasado nada, y era de que explote la hidroeléctrica. Bueno, con las alarmas que emitió el Contralor, y era de que explote. Está mal hecho y hay 1.400 millones de sobreprecio. Pero está funcionando. Pero y el otro día, mire usted, salió una revista muy crítica del correísmo diciendo de que ahora el Ecuador tiene excedentes en producción de electricidad. Mire, suena como ese tema de tenemos carreteras, no importa que le metan la mano. Vamos a ver si están bien hechas. Pero hay sobreprecio, pero además Sinohydro no paga impuestos, pues. O sea, era un combo completo. Hay un dato en Arroz Verde, poco leído, comienza a establecerse, donde Pamela Martínez como establece varios favores a Odebrecht. Por ejemplo, el recuperar o permitir que los recursos de Odebrecht contra el SRI, es decir, contra el Estado ecuatoriano, llegan a la Corte Constitucional y en sentencia de Patricio Pazmiño, prácticamente le perdonan $55 millones. Son esos impuestos que están en litigio y que finalmente podrían haber llegado a la Corte Constitucional. Llegaron a la Corte Constitucional. Y la Corte falló a favor de Odebrecht. Por supuesto. Hay esa sentencia. Perdieron en primera. Sí, ahí está, revisen. ¿Ya? Perdieron en primera instancia, perdieron en segunda instancia. Y luego Patricio Pazmiño, hoy juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en esa misma corte no estaba la doctora María del Carmen Maldonado, hoy presidenta de la Judicatura. También, o sea, ahí tenemos que ubicar. Es decir, aquí hay una banda que por distintas cosas se pelearon, pero que hicieron y deshacieron en este país, pues. Pero entonces, la señora Pamela Martínez, y está el correo electrónico, establecen los números de caso que por pedido de SP, ¿quién era el SP? Su presidente, el señor presidente, Rafael Correa, le pide que le hagan un favor en la Corte Constitucional. Ahora, lo que mucho, digamos, se dice, y con base en lo que señalan las propias disposiciones legales, es que una delación no es suficiente si no está acompañada de una prueba. Hay pruebas de, por ejemplo, a ver, está el cuaderno, el supuesto cuaderno atribuido a Pamela Martínez, donde constan todas estas referencias. ¿La sola referencia del cuaderno ya es una prueba o se necesita más, Giovanni? Por supuesto que se requiere más, pero hay una serie de datos que se van compaginando. La veracidad de los cuadernos y la veracidad de los correos con los hechos legales. Pongamos este caso del que hablamos. La gestión que hace el presidente Correa respecto a los casos en litigio con el SRI de Odebrecht. Numerados los casos. Y se llega a establecer que el señor Patricio Pazmiño, de connotada cercanía a Rafael Correa, luego falla, pues. Ahí está, es decir, se van comprobando. Es más, comienza a saber, y hemos escuchado, como en las versiones de varios de los empresarios que están llamados, ahora para salvar el bulto dicen que son víctimas de concusión, es decir, que fueron obligados a pagar. O sea, comienza a comprobarse efectivamente que hubo los pagos. Pero adicionalmente, comienzan a los mandos medios a ubicar. Cuando usted verifica, por ejemplo, que entre los recaudadores hay un señor Pedro Espinosa, y no me refiero solamente al 2013, 2014, sino al 2017, y resulta que que era antes de asumir en la presidencia de la República, luego pasa a ser asesor de Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado, y es él quien viaja con Carlos Vaca a Brasil a ver el tema de Odebrecht. Resulta que se estaban investigando ellos mismos. O sea, es evidente que aquí había al más alto nivel del Estado, presidente de la República al frente, quien organizaba esta visión. Odebrecht, para poner una de las empresas, tú muy bien lo has dicho, hay varias más, es público y notorio que se ha comprobado el pago de coimas, de sobrepeso. Ahí están las obras, ahí están los contratos, ahí está el sobrepeso. ¿Ustedes han pedido la vinculación solo del expresidente Correa o también de otras exautoridades? A ver, hemos pedido que se vincule a Rafael Correa y a todo su combo por delincuencia organizada. ¿Cuál es el combo?
Estamos hablando número 2 y tiene pendientes Jorge Glass, Alexis Mera, los hermanos Alvarado y por supuesto quienes eran un poco más abajo los ministros de Obras Públicas, Walter Solís, la señora Duarte. Por supuesto tiene que investigarse completamente. ¿Qué papel jugó el Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes y Juan Pablo Pozo? ¿Cómo es que no detectaron en el 2014 o en el 2013 11.7 millones de dólares extras, cuando el tope no llega a 2 millones? ¿Cómo es que no ubicaron los 7 millones y pico del 2017? Oiga, Giovanni, pero a ver, yo quisiera que usted nos responda una pregunta que le hacíamos la semana pasada, o hace 2 semanas, cuando estuvo acá Cristian Zurita. Usted es dirigente de un partido político también, ha sido dirigente histórico del MPD. Sabe cómo funcionan y cómo operan los aportes en las campañas políticas. ¿Esta cosa es nueva? O sea, estos formatos se los inventó Alianza País, o digo, con lo que se ha descubierto en el caso de Arroz Verde, habría que empezar también a abrir las cuentas y a investigar a todas las organizaciones políticas? Bueno, creo que... Porque también hemos visto, sobre todo en la última campaña, a nivel seccional, unas campañas millonarias para las prefecturas y alcaldías. Partamos de ese tema. Nosotros hemos visto en el 2019 campañas de concejales como para presidente, en el monto. Paco Moncayo, en el Acuerdo Nacional por el Cambio, no tenía la cantidad de dinero que en varios concejales o alcaldes de cantones pequeños lo tuvieron. Eso es así. Y debería actuar no solamente el Consejo Nacional Electoral, sino la UAFE, porque además de estas aportes de empresas que luego nos pasan la factura a los ecuatorianos, también comienza a ubicarse el lavado de activos y eventualmente el narcotráfico, por supuesto. Por eso es que en un documento anterior, Unidad Popular le plantea a la Fiscalía que se empiece efectivamente en al menos 3 organizaciones políticas. Por supuesto, la lista 35, Alianza País, que es la protagonista en estos 2 casos, pero adicionalmente tenemos al menos la lista 5. No hay que olvidar que Iván Espinel hoy tiene una sentencia por corrupción. Fue un partido levantado de la nada, eventualmente con los dineros del Seguro Social, por ejemplo, y hoy está nada más y nada menos al servicio de la misma banda que hizo y deshizo en la lista 35. La lista 11, Justicia Social, el señor Jimmy Salazar, cónyuge de Pamela Martínez. Nosotros vimos o hemos visto en política el despliegue de multimillonarios que hizo en la última campaña. Yo sí fui testigo de eso. Entonces, yo sí fui testigo. Debería empezar. Y por supuesto necesitamos reformas legales. O sea, sí me llamó la atención ahí algunos detalles de la campaña de la lista 11 en Guayas y en Santa Elena. Jimmy Salazar fue candidato a la prefectura por la provincia de Guayas y sí me llamó la atención el despliegue. Fíjate. Me llamó la atención. Entonces, yo no estoy acusando de nada, simplemente digo me llamó la atención. Pero digo, cuando hay estos despliegues debe llamar la atención. Recogiendo lo que decía Alexis, usted es dirigente de una organización política. Con base en el financiamiento del despliegue, ¿uno puede presumir que hay un financiamiento ilícito, irregular al menos? Por supuesto. Primero porque el CNE debería establecer ahí unos límites del gasto electoral. Cuando se establece que hubieron aportes y doble contabilidad en Alianza País, no vayamos tan lejos, en el 2017 por más de 7.5 millones y el límite es 1.3. Eso se ve, eso se siente. Hoy se establece, los nuevos consejeros han planteado que hay doble contabilidad. El tema es por qué no actúan. La UAFE puede ubicar efectivamente los movimientos que existen en esas jurisdicciones. Por eso que con Arroz Verde, al menos 3 organizaciones políticas tienen directa relación. El esposo de la tesorera de Pamela Martínez, lista 11. Todo quienes dirigieron Alianza País durante 10 años y que hoy están en la lista 5. Y si queremos ir más allá, por supuesto, acaba de hacerse público por la Contraloría cómo Avanza se nutría de los fondos del IES, de los trabajadores del IES, el señor Ramiro González. Y cómo incluso Richard Espinosa estaba creando al interior de Alianza País su propio grupo con aportes efectivamente ilícitos. Eso requiere obviamente una sanción. Una reforma al Código de la Democracia es urgente, porque ¿qué dice el Código actualmente? Que la infracción electoral caduca a los 2 años. Esto debería ser igual que el Código Integral Penal. Que no prescriba. Que no prescriba cuando hablamos de fondos ilícitos. ¿De qué sacamos ahora en el tema electoral? Más allá que lo penal, hay que ir hasta las últimas consecuencias, si el código prácticamente se limpia. Lo último,
Al no ser parte usted, al no ser sujeto procesal, sí puede pedir la vinculación. Por supuesto. Tanto la Constitución como el Código Integral Penal se establece que quienes están en conocimiento de un ilícito y establecen efectivamente la condición pueden solicitarle a la Fiscalía que actúe. Una vez que la Fiscalía formule cargos, y creo que el antecedente es César Montúfar, todos los ecuatorianos hemos sido perjudicados porque las coimas que pagaban Odebrecht, Sinohidro, etcétera, se sacaban de los sobreprecios que afectaron al pueblo ecuatoriano. Cuando estamos hablando, yo vengo de Esmeraldas la semana pasada, hay una indignación total, pues. Cuando se establece que eventualmente la Secretaría de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas aportó con $350,000, cuando Esmeraldas no tiene agua, cuando el hospital público está cerrado. Es una cosa indignante y oportunamente, conforme avancen las investigaciones, nosotros no descartamos ser parte procesal. Correcto. Giovanni, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, con su visión respecto del desarrollo del denominado caso Arroz Verde, ha emitido o ha cursado un documento, una comunicación a la Fiscal General del Estado para solicitar la vinculación del expresidente Rafael Correa dentro de este caso. 7 de la mañana, 22 minutos.